El prólogo de la Luz, una época de oscuridad y confusión, donde la opresión y la desesperanza reinaban en el corazón de la humanidad, un susurro atravesó las tierras de Judea. En el principio, antes de que el tiempo existiera, había una palabra, una esencia que todo lo abarcaba, el Verbo. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Era la luz que brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no podían apagarla. En un pequeño pueblo, la vida transcurría con la monotonía de la rutina diaria. Sin embargo, un joven llamado Juan, conocido por su curiosidad insaciable y su deseo de conocer la verdad, sentía que había algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas titilaban como faros en la noche, Juan se sentó en la orilla del río Jordán, reflexionando sobre las antiguas profecías que hablaban de un Mesías que vendría a liberar a su pueblo. ¿Dónde? ¿Estás, oh luz prometida?, murmuró Juan sintiendo una mezcla de anhelo y esperanza. En ese momento un hombre de apariencia humilde se acercó a él. Su rostro irradiaba paz y sus ojos reflejaban una sabiduría que parecía trascender el tiempo. ¿Buscas algo, amigo?, preguntó el desconocido con una voz suave como el murmullo del agua. Juan levantó la vista y en su interior una chispa de reconocimiento se encendió. «Busco la verdad», respondió con fervor. «Busco al que ha de venir». El hombre sonrió y dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven y sígueme». Así, la historia del Evangelio de Juan comenzaba a tejerse, una historia que no solo cambiaría la vida de Juan, sino que alteraría el curso de la historia para siempre. Mientras el joven se levantaba para seguir al misterioso hombre, no sabía que su vida estaba a punto de convertirse en una épica travesía de fe, milagros y revelaciones divinas que resonarían a través de los siglos. Página 220. El llamado. De los primeros discípulos, Juan siguió al hombre, sintiendo un llamado profundo en su interior. A medida que caminaban por los senderos polvorientos, el desconocido compartía enseñanzas que desafiaban las convenciones de la época. «No se aferre al pasado, Juan. Cada día es una nueva oportunidad para renacer», decía, sus palabras como semillas de esperanza plantadas en el corazón del joven. Pronto llegaron a un grupo de hombres que discutían animadamente sobre las Escrituras. Eran pescadores, hombres del mar que conocían las profundidades de las aguas, pero ignoraban las verdades del cielo. Entre ellos Juan reconoció a su hermano Andrés, quien lo miró con sorpresa. «Juan, ¿qué haces aquí?», preguntó Andrés, sus ojos llenos de incredulidad. «He encontrado al que ha de venir», respondió Juan, señalando al hombre que había estado a su lado. «Él es el Mesías». Andrés se acercó, atraído por la autoridad y la calidez del hombre. «¿Cómo podemos saber que eres quien dices ser?», preguntó con cautela. El misterioso hombre sonrió y con una simple invitación transformó sus vidas para siempre. «Venid y ved». Así los primeros discípulos fueron llamados y el camino hacia una nueva revelación se estaba abriendo ante ellos. Mientras se alejaban del río, una sensación de anticipación llenaba el aire. Sabían que estaban a punto de embarcarse en una aventura épica. Pero lo que no sabían era que cada paso los acercaría más a la verdad que cambiaría el mundo. En sus corazones latía la promesa de un nuevo amanecer, y el eco de la luz divina resonaba en sus almas. El primer milagro en Caná los días pasaron como un susurro en el viento, mientras Juan y sus nuevos compañeros de viaje se adentraban en la vida y enseñanzas del Maestro. Cada encuentro, cada parábola era un destello de luz en su comprensión. Estaban ansiosos por conocer más sobre el hombre que había cambiado sus destinos. Un día, mientras caminaban hacia Caná, un bullicio de risas y música llegó a sus oídos. El aire estaba impregnado de la fragancia de flores y de un vino dulce que prometía celebrar la alegría de una boda. Juan sintió que su corazón latía con más fuerza. Había escuchado que el maestro había sido invitado a la ceremonia. Al llegar, se encontraron con una multitud de amigos y familiares reunidos en un festín de amor y alegría. Sin embargo, Juan pronto notó la inquietud en el rostro del maestro de ceremonias. Se acercó a él, quien con expresión preocupada comentó: «Hemos quedado sin vino. Esto es una deshonra para la familia». Juan miró al maestro, quien observaba la escena con calma. «¿Qué tenemos aquí?»,
preguntó. Las tinajas de agua que habían sido traídas para la purificación estaban a su alrededor. Sin dudarlo, Jesús les dijo a los sirvientes: «Llenad estas tinajas de agua». Los discípulos intercambiaron miradas de sorpresa, pero obedecieron. Llenaron las tinajas hasta el borde y luego, con un simple gesto, Jesús dijo: «Ahora, sacad un poco y llevadlo al maestro de ceremonias». Cuando el maestro probó el líquido, su rostro se iluminó de asombro. «Es el mejor vino que he probado», exclamó sin comprender cómo había sucedido tal milagro. «Todos sirven primero el vino bueno y luego el inferior, pero tú has guardado lo mejor para el final». Juan sintió que la emoción lo inundaba. Este milagro no solo era un signo de la divinidad de Jesús, sino también un símbolo de la nueva vida que traería a todos los que creyeran en él. Aquella celebración no solo era un matrimonio, era el inicio de una nueva era. La alegría de la boda se convirtió en un eco de lo que estaba por venir, y Juan comprendió que su viaje con el Maestro apenas comenzaba. Mientras la música sonaba y la gente reía, Juan y los discípulos se miraron entre sí, sintiendo que eran parte de algo mucho más grande. La purificación del templo. Con el tiempo, Jesús y sus discípulos continuaron su camino, realizando milagros y enseñando a multitudes que se reunían para escuchar su voz. Sin embargo, había un lugar donde la luz aún no había penetrado: el templo de Jerusalén, un sitio sagrado que había sido corrompido por la avaricia y la injusticia. Cuando llegaron a la ciudad, Juan sintió una mezcla de reverencia y preocupación. La majestuosidad del templo era opacada por el bullicio del comercio y el clamor de los cambistas. Jesús, al ver la escena, se llenó de indignación. Su corazón ardía por la casa de su Padre y sabía que era el momento de actuar. Con determinación comenzó a hacer un látigo de cuerdas. Juan observó con asombro cómo el Maestro, en un acto de valentía, se dirigió hacia los vendedores y cambistas. «Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio», exclamó mientras expulsaba a los mercaderes y volcando las mesas. La multitud se quedó atónita. Algunos murmuraban, otros se reían, pero muchos sintieron un profundo respeto por la autoridad del hombre que había desafiado las convenciones. Juan sintió que el aire se llenaba de tensión, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. Los líderes religiosos, furiosos por este acto de rebeldía, se acercaron a Jesús. «¿Qué señal nos mostrarás para justificar lo que has hecho?», preguntaron con desdén. «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré», respondió Jesús, hablando de su propio cuerpo, aunque ellos no comprendieron. Juan sintió que la verdad de esas palabras resonaba en su corazón. Este templo, que representaba la antigua alianza, estaba por ser reemplazado por algo mucho más grande: la presencia misma de Dios entre su pueblo. La chispa de la rebelión había sido encendida y el camino hacia la redención comenzaba a desdibujarse en su mente. Encuentro con Nicodemo. Después de la conmoción en el templo, el eco de las palabras de Jesús resonaba en las calles de Jerusalén. Las multitudes se dividían en opiniones. Algunos lo seguían con fervor, mientras que otros se llenaban de dudas y temores. Entre ellos se encontraba Nicodemo, un fariseo y líder religioso que no podía ignorar la creciente notoriedad del Maestro. Una noche, impulsado por la curiosidad y la inquietud, Nicodemo decidió buscar a Jesús. A escondidas se adentró en la oscuridad, temeroso de ser visto por sus colegas, pero más ansioso por conocer la verdad. Cuando finalmente se encontró cara a cara con Jesús, su corazón latía con fuerza. «Rabí», comenzó Nicodemo, «sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él». Jesús lo miró con penetrantes ojos que parecían ver más allá de las palabras. de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios», respondió de manera directa. Nicodemo quedó perplejo. «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?». La conversación se tornó profunda y filosófica. Jesús explicó que el nacimiento del agua y del Espíritu era necesario para entrar en el reino de Dios, desafiando las creencias de Nicodemo y llevándolo a cuestionar todo lo que había aprendido. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
Espíritu es, dijo Jesús, agregando que la obra del Espíritu es un misterio, como el viento que sopla. Mientras escuchaba, Juan se dio cuenta de que este encuentro era crucial. La revelación de Jesús no solo era para los pobres y los marginados, sino también para los sabios y los poderosos que buscaban la verdad. Nicodemo, aunque temeroso, estaba en el camino de la transformación. Al final de su conversación, Jesús pronunció unas palabras que se grabarían para siempre en el corazón de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan sintió que su alma se encendía con esta verdad. La promesa de la vida eterna no era solo una esperanza, era una realidad que estaba comenzando a manifestarse en el mundo. Nicodemo, aunque aún lleno de dudas, la mujer samaritana. La jornada de Jesús y sus discípulos los llevó a través de tierras que muchos judíos evitaban. Samaria. A pesar de las tensiones históricas entre judíos y samaritanos, Jesús sabía que había una misión que cumplir. Al llegar a un pozo en la ciudad de Sicar, decidió descansar, mientras sus discípulos iban a comprar comida. Era el mediodía cuando una mujer samaritana se acercó al pozo. Juan la observó con curiosidad. Ella parecía cansada y solitaria. Al verla, Jesús rompió las normas sociales y le pidió agua. La mujer, sorprendida, le respondió: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Si conocieras el don de Dios, dijo Jesús, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer, intrigada, comenzó a dialogar con él. Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Jesús le habló de un agua que sacia la sed para siempre, un agua que brota para vida eterna. Juan sintió que la conversación se tornaba en algo más profundo. No era solo un intercambio sobre agua, sino una revelación sobre la vida que Jesús ofrecía a todos, sin distinción. A medida que Jesús conocía más sobre la vida de la mujer, ella se dio cuenta de que él sabía de sus pasados fracasos y relaciones rotas. Sin embargo, en lugar de condenarla, Jesús le ofreció esperanza. Ve, llama a tu marido y ven acá, le dijo. Yo no tengo marido, respondió ella. Bien has dicho, no tengo marido, dijo Jesús con compasión, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. El corazón de la mujer se conmovió. Nunca había experimentado una aceptación tan profunda, y en ese momento comprendió que estaba hablando con un profeta. A través de su conversación, ella se dio cuenta de que el Mesías estaba cerca, y sus ojos comenzaron a abrirse a la verdad. Juan observaba la transformación en la mujer mientras ella se llenaba de una nueva vida. La luz que brotaba de Jesús iluminaba incluso las sombras más oscuras de su pasado, y Juan sintió que algo monumental estaba sucediendo. La revelación en el pozo. La mujer samaritana, llena de asombro y renovada en su espíritu, dejó su cántaro a un lado. La conversación con Jesús había despertado en ella una urgencia indescriptible. No podía quedárselo para sí misma. Había encontrado el agua viva que había estado buscando toda su vida. Señor, yo sé que ha de venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, dijo, su voz temblando de emoción. Jesús, con una mirada penetrante y llena de amor, respondió: Yo soy el que habla contigo. Las palabras resonaron en el corazón de la mujer como un eco de esperanza. En ese instante comprendió que no solo había encontrado a un hombre más, había encontrado al Salvador. Sin esperar más, corrió hacia la ciudad dejando atrás su pasado y llevando consigo el mensaje de vida que acababa de recibir. Venid, a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?, exclamó a todos los que se cruzaban en su camino. La gente, intrigada por su fervor, comenzó a seguirla hacia el pozo. Mientras tanto, los discípulos regresaron con la comida y quedaron sorprendidos al ver a Jesús hablando con una mujer, y más aún, con una samaritana. Rabí, come, le dijeron, pero él respondió: Yo tengo una comida que vosotros no conocéis. ¿Acaso alguien le ha traído de comer? Se preguntaron entre ellos confundidos. Jesús,
Con una sabiduría que desbordaba, les explicó: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra del Maestro era como un rayo de luz en su corazón. La misión de Jesús no solo abarcaba su vida, sino que transformaba vidas enteras. Pronto la multitud de samaritanos llegó al pozo, atraída por las palabras de la mujer. Ellos escucharon a Jesús y muchos creyeron en él. Ya no creemos, solo por lo que tú has dicho, dijeron, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Juan sintió que su corazón se llenaba de alegría. En ese momento comprendió que el mensaje de Jesús no estaba destinado solo a un grupo selecto, sino a toda la humanidad. La luz que había llegado al mundo estaba iluminando incluso los lugares más oscuros y olvidados, la sanación del hijo del funcionario. Después de la poderosa experiencia en Samaria, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje hacia Galilea. La fama de Jesús se había extendido y las multitudes lo seguían donde quiera que iba. En una aldea, un funcionario real había oído de los milagros que Jesús había realizado y, desesperado por la enfermedad de su hijo, decidió buscarlo. Cuando el funcionario llegó, encontró a Jesús rodeado de gente. Con el corazón afligido, se acercó y le suplicó: «Señor, ven antes que mi hijo muera». Jesús, con una calma que solo él podía mostrar, le respondió: «Ve, tu hijo vive». El funcionario, aunque lleno de duda, sintió una chispa de esperanza. «Si él lo dice, debo creer», pensó. Se volvió hacia su hogar, confiando en las palabras del Maestro. Mientras regresaba, sus siervos salieron a su encuentro. «Tu hijo vive», le dijeron con alegría. El hombre, lleno de asombro, preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. «A la 1 de la tarde», respondieron ellos. «Ese es el momento en que Jesús me dijo que mi hijo viviría», exclamó el funcionario, su fe renovada. Inmediatamente regresó a Jesús y, junto a su familia, reconoció que el milagro no era solo la sanación de su hijo, sino también una transformación de su propia vida. Juan observó la escena con asombro. El milagro no solo había sanado al niño, sino que había llevado a toda una familia a la fe. Era una muestra del poder de Jesús para cambiar corazones y vidas, un eco de la esperanza que se expandía como ondas en un estanque. La sanación en el estanque de Betesda, después de haber presenciado el milagro del hijo del funcionario, Juan, y los discípulos siguieron su camino hacia Jerusalén. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer bajo la guía de Jesús. Sin embargo, sabían que no todo el mundo estaba contento con la creciente popularidad del Maestro. Las tensiones con los líderes religiosos se intensificaban y la atmósfera era cada vez más pesada. Al llegar a Jerusalén, se encontraron en el estanque de Betesda, un lugar donde muchos enfermos y afligidos se reunían, esperando la oportunidad de ser sanados. Juan observó a los hombres y mujeres que yacían alrededor del agua, llenos de esperanza y desesperación. Era un lugar de sufrimiento, pero también de fe. Mientras los discípulos se dispersaban para observar, Jesús se acercó a un hombre que había estado paralítico durante 38 años. Su rostro estaba marcado por el dolor y la resignación. Jesús, lleno de compasión, le preguntó: «¿Quieres ser sano?». El hombre, sorprendido, respondió: «Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras voy, otro desciende antes que yo». «Levántate, toma tu lecho y anda», ordenó Jesús, con una autoridad que resonaba en su voz. En ese instante algo increíble sucedió. La fuerza volvió a las piernas del hombre y se levantó con asombro. Juan sintió su corazón palpitante mientras el hombre comenzó a caminar, llevando consigo su lecho. La multitud se quedó boquiabierta, pero no todos compartían la alegría. Algunos de los fariseos, al ver lo que sucedía, se acercaron furiosos. «Hoy es sábado», dijeron, «no te es lícito llevar tu lecho». El hombre, aún aturdido por su sanación, respondió: «¿Qué me sanó?». Él me dijo: «Toma tu lecho y anda». Los fariseos, al escuchar esto, se volvieron hacia Jesús, buscando motivos para condenarlo. Pero el hombre, ahora lleno de vida y gratitud, se dirigió a Jesús y le dijo: «Señor, ¿quién eres?». «Yo soy Jesús», respondió el maestro, «y has sido sanado para que vivas una vida nueva.
no peques más, para que no te venga algo peor. Juan observó la transformación en ese hombre, de la desesperanza a la gratitud, de la parálisis a la libertad. Era una imagen del poder de Jesús para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Discurso sobre el pan de vida. La noticia del milagro se esparció rápidamente, y las multitudes comenzaron a buscar a Jesús con fervor. Al día siguiente, al ver que su maestro había desaparecido, los discípulos se unieron a la multitud que lo seguía, hambrientos no solo de alimento físico, sino de la verdad que él ofrecía. Cuando Jesús se encontró con ellos nuevamente, comenzó a enseñarles sobre el verdadero alimento que satisface el alma. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, dijo con una mirada solemne. ¿Qué es este pan del cielo?, preguntó uno de los discípulos intrigado. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, respondió Jesús, sus palabras resonando con una autoridad inigualable. La multitud confundida murmuró entre sí. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice éste, he descendido del cielo? Juan sintió la tensión en el aire. La incredulidad de la multitud contrastaba con la revelación divina que emanaba de Jesús. No murmuréis entre vosotros, les dijo el maestro. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. A medida que la enseñanza se profundizaba, Jesús compartió que debía dar su carne por la vida del mundo. Las palabras eran difíciles de aceptar y muchos comenzaron a alejarse confundidos y ofendidos. Los discípulos, sintiendo la presión de la multitud, miraron a Jesús, quien les preguntó, ¿también vosotros queréis iros? Juan, sintiendo el peso de la pregunta, se volvió hacia el maestro y respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En ese momento comprendió que su viaje con Jesús era mucho más que un simple seguimiento. Era una búsqueda de la verdad que transformaría no solo sus vidas, sino la historia misma de la humanidad. La mujer acusada de adulterio. Después de la intensa enseñanza sobre el pan de vida, la atmósfera en Jerusalén se tornó aún más tensa. Los fariseos y líderes religiosos estaban decididos a desacreditar a Jesús, y su búsqueda de pruebas lo llevó a un evento que cambiaría la percepción del pueblo sobre la misericordia y la justicia. Era una mañana tranquila, y Jesús se encontraba en el templo enseñando a una multitud ansiosa por escuchar su voz. De repente, un grupo de fariseos y escribas irrumpió en la escena, arrastrando a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La mujer, visiblemente asustada y avergonzada, fue empujada hacia el centro, mientras los líderes religiosos se posicionaban como jueces. Maestro, comenzaron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrearlas. ¿Tú qué dices? Juan sintió que el aire se volvía denso con la condena. La multitud observaba en silencio, expectante. Jesús, en lugar de responder de inmediato, se inclinó y escribió en la tierra con su dedo. La tensión era palpable. La mujer temía por su vida, y los fariseos esperaban un pronunciamiento que les diera la razón. Finalmente Jesús se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Las palabras resonaron con un poder inesperado. Juan vio cómo la multitud comenzó a murmurar, y uno a uno los acusadores se alejaron, comenzando con el más anciano. La mujer, temblorosa, levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Jesús, llenos de compasión y amor. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, preguntó Jesús suavemente. Ninguno, Señor, respondió la mujer con la voz entrecortada. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, dijo Jesús, dándole una nueva oportunidad. La mujer sintió que una carga se levantaba de sus hombros, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza brilló en su corazón. Juan se sintió profundamente conmovido por la escena. El acto de misericordia de Jesús no solo salvó a una vida, sino que también reveló la esencia misma del amor divino. En un mundo donde la condena era la norma, el perdón era un acto revolucionario. La luz del mundo. Tras el conmovedor encuentro con la mujer,
Jesús se dirigió a la multitud que observaba asombrada. «Yo soy la luz del mundo», proclamó, su voz resonando con autoridad. «El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan sintió que el aire vibraba con la verdad de estas palabras. La luz que Jesús ofrecía no era solo para unos pocos. Era un faro de esperanza para todos los que buscaban dirección en medio de la oscuridad. Muchos de los presentes comenzaron a murmurar, preguntándose cómo un simple carpintero podía hacer tales afirmaciones. Los fariseos, llenos de indignación, interrumpieron. «Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero». Pero Jesús, con calma y firmeza, respondió: «Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy». La confrontación se intensificaba, pero Juan sintió que la luz de Jesús iluminaba el camino de la verdad. El maestro continuó hablando sobre su relación con el Padre, revelando la profunda conexión que tenía con Dios y su misión en la tierra. «Si conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre». Los corazones de algunos comenzaron a abrirse, mientras otros se cerraban en desdén. Juan sabía que el mensaje de Jesús estaba destinado a causar división, pero también a traer la salvación. «¿Quién de vosotros me reprende de pecado?», preguntó Jesús, haciendo eco del desafío que había planteado antes. La multitud, en silencio, comprendió que nadie podía acusarlo. El buen pastor. Mientras el debate continuaba, Jesús utilizó una imagen poderosa para ilustrar su misión y su amor por la humanidad. de cierto os digo, yo soy el buen pastor», comenzó capturando la atención de todos. «El buen pastor da su vida por las ovejas». Juan sintió que esas palabras resonaban profundamente en su corazón. La imagen del pastor que cuida de sus ovejas evocaba un sentido de seguridad y amor incondicional. Pero el asalariado, que no es el pastor, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. La multitud escuchaba en silencio, algunos asintiendo con la cabeza. Jesús continuó: «Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas». Las palabras de Jesús eran como un bálsamo para los que se sentían perdidos y solos. Juan podía ver el impacto que estaban teniendo en los corazones de aquellos que escuchaban. El amor sacrificial del buen pastor era un mensaje revolucionario que desafiaría las nociones de poder y control. «También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor», añadió, insinuando la inclusión de todos en su misión. Juan sintió que su misión personal se alineaba con la del Maestro. La luz que había encontrado en Jesús no era solo para él, sino para llevarla a aquellos que aún vivían en la oscuridad. La resurrección de Lázaro. Los días pasaron y la fama de Jesús continuó creciendo, pero también lo hacían las tensiones con los líderes religiosos. En medio de este clima, Juan y los otros discípulos recibieron una noticia que los llenó de tristeza. Lázaro, un querido amigo de Jesús, había caído gravemente enfermo. María y Marta, hermanas de Lázaro, enviaron un mensaje a Jesús, implorando por su ayuda. Sin embargo, Jesús esperó 2 días más antes de ir a Betania. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya estaba muerto y había sido sepultado durante 4 días. Juan sintió un profundo pesar al ver a María y Marta llorar, rodeadas de amigos que compartían su dolor. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», dijo Marta, sus ojos llenos de lágrimas. Juan sintió el peso de sus palabras. Era un dolor que resonaba en su propio corazón. «Tu hermano resucitará», respondió Jesús con una voz tranquila. «Yo sé que resucitará en la resurrección en el último día», contestó Marta, todavía afligida. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá», declaró Jesús, sus palabras llenas de poder. Juan sintió que esas palabras eran una promesa de esperanza que trascendía la muerte misma. Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y al ver el llanto de María se conmovió profundamente. «¿Dónde le pusisteis?», preguntó. Cuando lo llevaron a la sepultura, Jesús, lleno de compasión, lloró. Juan se dio cuenta de que el Maestro no solo tenía poder,
sino que también compartía el dolor humano. «Quitad la piedra», ordenó Jesús con una autoridad que resonó en el aire. «Señor, ya hiede, porque es de 4 días», respondió Marta, preocupada por el estado del cuerpo. «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?», insistió Jesús. Con un profundo sentido de reverencia, los que estaban presentes hicieron lo que se les pidió. Juan sintió la tensión en el aire mientras la piedra fue retirada. Jesús miró al cielo y con una voz potente clamó: «Lázaro, ven fuera». Los corazones de todos se detuvieron por un instante, y luego, para asombro de todos, Lázaro salió de la tumba envuelto en vendas, pero vivo. El grito de alegría de la multitud resonó en el aire, y Juan sintió que el poder de Dios se había manifestado de una manera que nunca había imaginado. «Desatadle y dejadle ir», dijo Jesús, y los amigos de Lázaro corrieron a deshacer las vendas, mientras las lágrimas de alegría brotaban de los ojos de todos. Este milagro no solo trajo vida a Lázaro, sino que también confirmó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, el que tiene la entrada triunfal en Jerusalén. Con el resurgimiento de Lázaro, la reputación de Jesús alcanzó nuevas alturas. La noticia del milagro se esparció rápidamente y muchos comenzaron a seguirlo con fervor. Era evidente que la tensión con las autoridades religiosas estaba aumentando y Juan sentía que el momento culminante se acercaba. Poco después, Jesús decidió ir a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Al acercarse a la ciudad, envió a 2 de sus discípulos a buscar un asno, cumpliendo así las antiguas profecías que decían que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un asno. La multitud se reunió en las calles al escuchar que Jesús venía. Con palmas y ramas de árboles comenzaron a aclamarlo. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Juan sintió una mezcla de emoción y temor. Era un momento de celebración y victoria, pero también de advertencia. La gente estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, el Rey esperado, pero sabía que esto también despertaría la ira de los líderes religiosos. Mientras avanzaban, la multitud seguía vitoreando, y Jesús, lleno de humildad, entró en la ciudad. Al ver Jerusalén, se detuvo y lloró, lamentando la falta de fe de su pueblo. «Oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es necesario para tu paz». El contraste entre la gloria del momento y el dolor en el corazón de Jesús era profundo. Juan sintió que el peso de la misión de Jesús recaía sobre ellos. Este era el inicio de algo monumental, y la luz y la oscuridad estaban a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría el destino de la humanidad. La última cena. La Pascua se acercaba y la atmósfera en Jerusalén se tornaba cada vez más tensa. Jesús sabía que su tiempo estaba cerca y convocó a sus discípulos para celebrar la última cena. Era una ocasión solemne, una reunión que marcaría el final de su ministerio terrenal y el inicio de un nuevo pacto. En una habitación alta, los discípulos se reunieron, llenos de anticipación y confusión. La mesa estaba dispuesta y el aroma del pan y el vino llenaba el aire. Juan observó a Jesús, quien antes de la cena se levantó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, un acto de humildad que los dejó atónitos. «Si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros», les enseñó Jesús. Juan sintió que este acto era una lección profunda sobre el servicio y el amor que deberían tener entre sí. Después de haber lavado los pies de todos, Jesús se sentó y tomó el pan. «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado», dijo mientras partía el pan. Luego tomó la copa de vino y les dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada». Juan sintió que el aire se llenaba de solemnidad. Las palabras de Jesús eran un anuncio de lo que estaba por venir, un sacrificio que cambiaría el curso de la historia. Mientras compartían la cena, Jesús habló sobre la traición que estaba por suceder, revelando que uno de ellos lo entregaría. «Es el que come conmigo del plato», dijo. Y Juan se estremeció, sintiendo la sombra de la traición caer sobre ellos. A pesar de la tristeza, Jesús les habló de la esperanza que vendría, prometiendo que no los dejaría solos, sino que enviaría
al Consolador, el Espíritu Santo. La cena terminó en un ambiente de profunda emoción y reflexión. Juan sabía que el camino hacia la redención estaba cerca, pero también sentía el peso de la traición y la oscuridad que se avecinaba. En el jardín de Getsemaní, después de la última cena, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní, un lugar donde a menudo se retiraba a orar. La noche era oscura y la tensión en el aire era palpable. Juan sintió una mezcla de ansiedad y anticipación mientras se adentraban en el jardín, donde Jesús comenzó a expresar su angustia. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte», dijo Jesús a sus discípulos. «Quedaos aquí y velad conmigo». Juan, junto con Pedro y Jacobo, se quedó cerca mientras Jesús se alejaba para orar. La intensidad de la situación lo afectaba profundamente. Jesús el Maestro estaba en agonía, y Juan sabía que algo monumental estaba por suceder. Mientras Jesús oraba, su sudor se convertía en gotas de sangre y su clamor resonaba en la oscuridad. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú». Juan sintió que el peso de la humanidad recaía sobre Jesús, y su corazón se llenó de tristeza. Cuando Jesús regresó, encontró a sus discípulos, dormidos. «¿No habéis podido velar conmigo una hora?», les preguntó, su voz llena de dolor. Juan se sintió avergonzado y preocupado. No podían fallar en este momento crucial. «Velad y orad para que no entréis en tentación», les instó mientras la sombra de la traición se cernía sobre ellos. Poco después, Judas Iscariote, uno de los discípulos más cercanos, llegó con un grupo de soldados y fariseos. Traía consigo una multitud armada con antorchas y espadas. Juan sintió que su corazón se hundía. Sabía que la traición estaba a punto de manifestarse. «Salve, Rabí», dijo Judas, acercándose a Jesús y dándole un beso, el signo de traición que entregaría a su maestro. Juan observó el horror de la escena mientras los soldados arrestaban a Jesús. «¿A quién buscáis?», preguntó Jesús, y cuando le respondieron, «A Jesús de Nazaret», él se declaró, «Yo soy». En ese momento una poderosa autoridad emanó de él, y algunos de los soldados cayeron hacia atrás, sorprendidos por su respuesta. Juan sintió la confusión y el miedo crecer en el jardín. Pedro, en un intento de defender a Jesús, sacó su espada y cortó la oreja de uno de los siervos, pero Jesús, con compasión, sanó al hombre y dijo, «Deja, basta, el cáliz que el Padre me ha dado, ¿no lo he de beber?». El juicio de Jesús. Con Jesús arrestado y llevado ante el sumo sacerdote, la atmósfera se tornó oscura y pesada. Juan, aunque temeroso, decidió seguir a distancia junto con Pedro, mientras eran conducidos al palacio de Caifás. El miedo y la incertidumbre llenaban su corazón, pero la lealtad lo impulsaba a permanecer cerca. Dentro del palacio, Juan observó la escena con horror. Los líderes religiosos habían reunido falsos testigos que presentaban acusaciones en contra de Jesús. Este dijo que podría destruir el templo y en 3 días levantarlo, decían, intentando torcer sus palabras. Juan sintió que la injusticia era palpable. Jesús, el inocente, estaba siendo juzgado como un criminal. En medio de los gritos y las acusaciones, el corazón de Juan se quebrantaba al ver a su maestro en silencio, soportando la humillación. Finalmente el sumo sacerdote se dirigió a Jesús. «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Pero Jesús permaneció callado. Juan comprendió que su silencio era una declaración poderosa, un cumplimiento de la profecía. «Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios», insistió Caifás. «Tú lo has dicho», respondió Jesús. «Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Las palabras de Jesús fueron como un trueno en la sala. Caifás rasgó su vestidura en sí, señal de ira. «¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». La multitud gritó, «Es digno de muerte». Juan sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La condena estaba sellada, y sabía que la noche oscura que se avecinaba era solo el comienzo de un sacrificio que cambiaría el destino de la humanidad, la crucifixión. El día amaneció sombrío, marcado por el dolor y la angustia. Juan, junto
con algunas de las mujeres, y Pedro se encontraba cerca del lugar de la crucifixión, observando con corazones desgarrados mientras Jesús era llevado al Gólgota. La multitud estaba llena de burlas y desprecio, mientras la cruz se erguía como un símbolo de humillación. Cuando Jesús fue fijado en la cruz, la tierra tembló y el cielo se oscureció. Juan sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, escuchó que decía Jesús, y estas palabras resonaron en su alma como un eco de amor incondicional. Mientras el dolor de la crucifixión se intensificaba, Jesús miró hacia abajo y vio a su madre, María, de pie al pie de la cruz, con lágrimas en los ojos. «Mujer, he ahí tu hijo», dijo, señalando a Juan. «He ahí tu madre». En ese momento Juan entendió que su misión iba más allá de ser un discípulo. Ahora debía cuidar de María y convertirse en un faro de esperanza para ella. La agonía en la cruz continuó y la desesperación llenó el aire. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», clamó Jesús. Juan sintió que el mundo se detenía. La tristeza y la confusión lo envolvieron mientras la muerte parecía inminente. Finalmente Jesús exclamó: «Consumado es». Y con esas palabras entregó su espíritu. Juan sintió que el cielo y la tierra se unían en un lamento, y el sacrificio que había presenciado era más grande de lo que jamás podría comprender. La luz había sido apagada, pero en su corazón sabía que la historia no había terminado. La resurrección y el nuevo amanecer. El tercer día llegó con un silencio abrumador. Juan, junto con María Magdalena y otras mujeres, se dirigió al sepulcro, llevando consigo especias para ungir el cuerpo de Jesús. La tristeza aún pesaba sobre ellos, pero había un destello de esperanza en sus corazones. Cuando llegaron al sepulcro, encontraron la piedra removida y el lugar vacío. «¿Dónde han llevado al Señor?», preguntó María Magdalena llena de angustia. Juan sintió que su corazón se aceleraba. El vacío del sepulcro era un enigma que desafiaba la realidad. De repente, Jesús se apareció a María, llamándola por su nombre. «Raboni», exclamó ella reconociendo la voz de su maestro. Juan sintió que una ola de alegría lo envolvía. La muerte no había podido retenerlo. Jesús había resucitado. Más tarde, Jesús se apareció a los discípulos y Juan pudo ver la transformación en sus rostros. El miedo se convirtió en alegría, la tristeza en esperanza. «Paz a vosotros», les dijo Jesús. Y en ese momento, todo cambió. Juan entendió que la resurrección de Jesús no era solo un milagro. Era la promesa de una nueva vida, de una luz que nunca podría ser apagada. El sacrificio había valido la pena, y la victoria sobre la muerte había traído un nuevo amanecer. A partir de ese momento, Juan supo que su vida estaba dedicada a llevar el mensaje de amor y esperanza a todos los rincones del mundo. La luz del Evangelio brillaría eternamente, y él sería uno de sus portadores, llevando la verdad de aquel que es el camino, la verdad y la vida. El viaje de Juan estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de una misión que resonaría a través de los siglos, y su corazón ardía con la promesa de seguir al Maestro, quien había transformado su vida y la vida de toda la humanidad. Espero que hayas disfrutado de esta historia épica basada en el Evangelio de Juan. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo contenido. Cuídense mucho y hasta la próxima.